Lucas 2:48. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre bueno, en el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder recibir tu palabra. Que seas tú reprendiendo toda obra del diablo que impida que recibamos tu verdad, y seas tú, Señor, sembrando tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos que nos enseñes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el contexto de esta palabra es algo conocido por nosotros, por cuanto hace referencia al momento en que Jesús, siendo niño de la edad de 12 años, lo entendemos como que se les perdió de sus padres. Sus padres estaban angustiados, lo estaban buscando, y después de 3 días de no saber dónde él estaba, lo encuentran en el templo, ¿sí? Esto ocurre cuando en la cultura judía existe la tradición de que anualmente los judíos se reunían en Jerusalén y hacían una celebración de la Pascua judía, ¿sí? Y esto implicaba que muchas personas tengan que desplazarse en ese tiempo caminando para poderse reunir en Jerusalén y poder celebrar esta fiesta. El desplazamiento que Jesús hace con su papá José y con su mamá María es un desplazamiento que les implicaba desde Nazaret hasta Jerusalén, un recorrido de aproximadamente entre 4 o 6 días caminando para poder llegar ahí, ¿sí? Y era habitual de que las personas se vayan en reunión, se reunían entre familias, entre vecinos, ¿sí? Entre grupos, y se desplazaban. Y dice que ya estando en la fiesta anual de la Pascua, estaban de regreso, y dice que al día de haber estado caminando se dieron cuenta que Jesús no estaba cerca, ¿sí? Podría estar quizá con algún otro grupo, digamos, de familiares o de personas conocidas, porque al ser un desplazamiento de tantos días, digamos que entre grupos podrían de alguna manera conocerse y por ratos ir con un grupo, por ratos con otro. Entonces no generaba mayor sorpresa de que pudiese estar con otro grupo de personas cercanas, conocidas, pero en el mismo propósito, que era desplazarse hacia los lugares, ¿sí? A Jerusalén de ida y hacia sus lugares de regreso, ¿sí? Y entonces José y María se dieron cuenta, después de estar caminando un día, ¿sí? Después de un día de haberse desplazado, se dieron cuenta que Jesús no estaba, no lo encontraron, ¿sí? Entonces ellos lo que tuvieron que hacer fue regresarse a Jerusalén y buscarlo. Y fueron 3 días, la palabra dice que tenían mucha angustia sus papás, entendible, pues imagínense usted si es papá, si es mamá, que durante 3 días usted no conozca de su hijo. O sea, debe ser una situación muy angustiosa. Es que si no lo es raro. O sea, si no le pasa eso, el asunto es grave. Si sucede hasta con la mascota, o a veces con alguien hasta desconocido, o sea, no muy cercano, pero saber que no se sabe de su paradero es un asunto muy angustioso, ¿sí? Porque experimentamos incertidumbre, una cosa muy, muy pesada para nosotros como humanos. Y esta fue la experiencia que tuvo José y que tuvo María, ¿sí? Y dice que lo encontraron en el templo, lo encontraron ahí en el templo hablando con los doctores de la ley. Dice que estaba haciendo preguntas, estaba diciendo, y claro, tal vez una reacción muy habitual es: ¿por qué haces esto? ¿Sí?
Pues, imagínese a usted si se le pierde, tal vez lo primero que hace es regañarlo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y por qué te fuiste? Y cómo, sí, una reacción natural y posiblemente muy esperada. Y esto fue lo que pasó, que cuando ellos le vieron, dice, se sorprendieron y su mamá le dijo: hijo, ¿por qué nos haces esto? O sea, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué haces así? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Pues imagínense, y no poco tiempo, ¿sí? Fueron 2 días. Yo creo que ¿quién va a poder dormir? ¿Sí? O sea, es una cosa angustiosa. Entonces hay que analizar muy bien la respuesta que Jesús da, ¿sí? Porque Jesús no le dice: sí, mami, perdóname, o papi, sí, es que me distraje. No, mire la respuesta que Jesús le da siendo un niño de 12 años, porque el contexto dice que, si usted lo revisa en el versículo 42, dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. O sea, está hablando de la respuesta de un niño de 12 años. Y la respuesta fue: ¿por qué me buscan? ¿Sí? ¿Por qué me estaban buscando? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, salieron hasta regañados, imagínense. O sea, ¿por qué me están buscando? ¿Acaso ustedes no saben? Y mire lo que dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, salieron regañados y además confundidos. O sea, y nos regaña y... O sea, no tenía ni tan claro el qué decir. O sea, ¿qué te puedo responder? No entiendo tus palabras, mire. ¿Amén? Pero entonces esto implica que Jesús a los 12 años tenía un nivel de entendimiento que estaba relacionado con los negocios de su padre. Y no estamos hablando del negocio de su papá carpintero, ¿sí? Estamos hablando de la paternidad de Dios eterno, ¿sí? Y dice, de alguna manera le dice: ustedes me estaban buscando, pero yo no estaba perdido. Yo estaba ocupándome en algo. ¿Y acaso ustedes no lo saben? Y la respuesta es: no lo entendieron, no lo entendían. Mire. Entonces, ¿qué sucede? Mire, cuando Jesús habla de que me es necesario estar, está hablando de una ocupación en algo. Y curiosamente le dice: el negocio y los negocios de mi Padre, mire, ¿sí? Entonces hay un entendimiento claro en Jesús a qué hace referencia: los negocios de su papá, ¿sí? Cosa que los papás no entendían, pero que Jesús a la edad de 12 años sí lo entendía, mire. Y lo entendía con una palabra un poco, porque no dice: me es necesario estar en la iglesia, o me es necesario estar ocupándome de los negocios. ¿Y qué implica esa palabra negocios? Si nosotros revisamos el origen etimológico de la palabra negocio, significa sin ocio, ¿sí? Que no haya ocio, eso es un negocio, ¿sí? Usted está pensando, si a uno le dicen negocio, lo primero que se le ocurre es vender algo para hacerme rico, ¿sí? Vender y comercializar algo que me dé plata. Pero el origen de la palabra es sin ocio. ¿Y qué quiere decir ocio? Ocio hace referencia a un tiempo libre sin obligaciones. ¿Amén? Quiere decir que ocuparse de los negocios de nuestro papá Dios implica un entendimiento de lo que son obligaciones respecto a Él, y que implica que la característica de una relación con Dios no tenga o no sea entendida como algo ocioso, es decir, como algo que no lleve implícito una responsabilidad. ¿Sí me voy haciendo entender? Miren que un niño a los 12 años ya estaba entendiendo claramente lo que representa el ocio, y que el estar ocupándose de Dios implica tener una responsabilidad.
Esto nos debe dejar claro que usted lo que tenga que hacer en relación a Dios, su papá, no debe ser entendido como algo ocioso. Amén. O sea, si usted, por ejemplo, viene aquí a la iglesia sin un sentido de responsabilidad con el Padre, está siendo ocioso. Amén. No hay responsabilidad, no hay ocupación, no hay un compromiso, ¿sí? O sea, el asunto es que el relacionarnos con el Padre, porque entiendo que si usted está aquí es porque tiene un interés en eso. Amén. Y usted ha entendido que Dios lo está llamando con un propósito en la relación con Él. Pero si en eso no hay un componente de responsabilidad, está siendo ocioso y no se está ocupando de lo que le corresponde ocuparse con su papá. Amén. Entonces, este era un entendimiento que un niño de 12 años ya tenía. Entonces, el problema no es que yo esté perdido, el problema es que tu papá y tu mamá no estás entendiendo la responsabilidad que yo tengo. O sea, yo a los 12 años yo ya lo estoy entendiendo y sé que ocuparme de las cosas de Dios implica un nivel de responsabilidad. Amén. De hecho, mire que mucha gente tiene la visión de, y eso se vende, ¿no? Yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero tener mi propio negocio, dicen. Porque creen que tener un negocio es sentarse a recibir y comer ganancias. Y eso no es. Y no le estoy hablando según la Biblia, le estoy hablando según la naturaleza del significado de la palabra. La palabra negocios implica sin ocio. O sea, no podemos estar ociosos. Usted no puede pretender que un negocio lo haga rico sin asumir ninguna responsabilidad, sin asumir una ocupación, donde su tiempo es ya tan libre, donde el negocio implica que usted tenga una vida ociosa. Y yo me quiero jubilar rápido, y yo quiero tener pensión, o yo quiero que a mí me mantengan. ¿Por qué? Porque quiero una vida ociosa, una vida sin responsabilidades, con tiempo en el cual yo no tenga de qué ocuparme. Y si así no ocurre en la vida natural, porque en la vida natural usted no puede pretender que lo ocioso lo prospere. Con el Señor pasa igual. Si usted quiere que su relación con Dios prospere y que tenga una relevancia incluso hasta la eternidad, donde usted pueda recibir dividendos de eso, usted no puede tomar esto de una manera ociosa. Usted asume una relación con Dios sin ninguna responsabilidad, sin ninguna obligación, sin nada que a usted lo comprometa. Así no es, ¿sí? Entonces esto sucedía y le dicen, yo no estaba perdido. Los perdidos eran ustedes. Están tan perdidos porque no saben en qué se está ocupando su hijo o en qué podría estar. Si a usted, a una persona cercana, se le pierde su novio, su esposo, y le pone, tienes que enviarme esa herramienta de rastreo. Usted no puede hacer ese rastreo, ¿sí? Pero si no sabe dónde está, usted empieza a hacer noción de dónde puede estar, ¿cierto? Y dice, fijo está en el bar, fijo está bebiendo, o fijo está en la casa de yo no sé quién, o fijo está, y entonces usted empieza, de lo que usted entiende de esa persona y de lo que usted conoce de esa persona, usted empieza a rastrear, se vuelve detective, y entonces sabe a quién llamar, porque hay personas que no le van a dar razón de nada, pero tal vez esta persona sí sabe. O voy a ese lugar donde fijo está, o debería estar. ¿Sí me voy haciendo entender? Es por lo que usted va conociendo y entendiendo de esa persona. Y aquí Jesús les dice, o sea, ustedes conocen y entienden tan poco que no se les ocurrió irme a buscar al templo. O decir, el niño debe estar ahí debe estar. No se les ocurrió. Y ese era el reclamo que les da a ustedes. ¿Por qué me están buscando? No era necesario estarme buscando, yo no estaba perdido.
¿Acaso ustedes no entienden que en los negocios de mi padre, o sea, yo, un niño de 12 años, ya tengo responsabilidades y estoy cumpliendo mis responsabilidades? ¿No lo entienden? Y ellos dijeron, no. Ni siquiera dijeron, no entendían, mire. No lo entendían. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tanto usted entiende de lo que es ocuparse de Dios? ¿Qué tanto está entendiendo usted? Porque no es fácil. Mire que aquí había unos papás que no lo entendían. Ellos no lo entendían. Pero Jesús, teniendo 12 años, sí lo entendía. Todos estamos llamados a entender qué es lo que evita que mi relación con Dios se vuelva ociosa. Es decir, todos debemos entender qué responsabilidades y compromisos tengo en mi relación con Dios para no manejar una relación con Dios ociosa. Todos estamos llamados a entenderlo. Y muchos de nosotros nos justificamos con la edad o con el tiempo. ¿Cuántas veces usted no ha considerado o consideró, es que yo estoy muy joven y a mí me falta disfrutar cosas? Yo me ocupo de Dios cuando sea más adulto, cuando ya esté viejita, cuando ya esté viejito, yo ahí me voy a responsabilizar en una relación con Dios. ¿O cuántas veces usted trata de entender en el tiempo a sus familiares o a sus hijos? No, es que hay que darle tiempo, que el tiempo lo haga. Pues aquí la palabra de Dios te dice que un niño de 12 años ya lo entendía. Así que el tiempo y las edades no son excusas para nosotros hacernos los locos cuando tenemos una relación ociosa con Dios, es decir, una relación sin responsabilidades. A usted no le corresponde discernir y entender los tiempos y decir, no, es que apenas está empezando y apenas estoy empezando en mi relación con Dios, entonces dejemos que el tiempo haga entender. No, cuando toca, toca. A Jesús le tocó a los 12 años, con ese llamado que tiene, porque a los 33 se murió. A los 12 le tocó empezar a entender que era ocuparse de Dios. Usted, en el momento en que es llamado por Dios, debe empezar a entender o procurar entender que implica ocuparse de Dios. ¿Qué es lo que a usted lo está volviendo ocioso en la relación con Dios? ¿Qué es lo que usted no asume como responsabilidad en la relación con Dios a la edad que Dios lo llame, porque ahí es? Amén. Yo era una de esas. Cuando mi mamá me decía, venga, vamos a la iglesia, yo tenía el argumento de que yo era muy joven. Y yo le decía, no mami, después, déjame disfrutar la vida. Menos mal no la disfruté más, porque si la hubiese disfrutado como la estaba disfrutando, terrible, ¿sí? Pero esa era la tesis, ese era el argumento. Yo estoy muy joven para entender cómo ocuparme de Dios, y lo voy a entender cuando deje de ser joven. Así no es. O usted con sus hijos, ya de entender, dejémoslo que crezca. Él ha de entender. No lo entiende ni usted. Y está esperando que un niño lo entienda solo. Ay, sí, que él entienda. No. Hay que entender, mire, qué es lo que implica esa relación. Y nosotros no nos podemos justificar ni por edades, ni por tiempos. De hecho, mire que de lo que habla de la infancia de Jesús es lo único. Aquí no cuenta, y él jugaba con sus amiguitos del barrio al tope. Eso no cuenta. Ay, es que él era tan chistoso y se sabía todos los niveles de Fortnite. Y era un niño siendo niño, y entonces estaba jugando Roblox. Y era un niño siendo niño, jugando y haciendo cosas. No. Lo único que habla de la infancia es que era un niño entendido.
el ocio. Y mire, si hay cosas dañinas para el ser humano, es ser ociosos. Ser ociosos te daña la cabeza y te daña la vida. Te quita capacidad y te reduce a cualquier dependencia, a cualquiera. La ociosidad es un asunto que hace muchísimo daño. Si lo hace en la vida natural, sea usted ocioso, tenga tiempo libre sin obligaciones, sin responsabilidades, siga así para que vea dónde termina. Es que está muy pequeño, es que es muy infante, hay que respetar su infancia. Quítele responsabilidades y va a ver qué viene después para ese niño, para esa niña. ¿Sí? Es que hay que entender. Ahora, yo no le digo que usted militarice a sus hijos, ¿no? O sea, no vaya a ser, ¿sí? Sea coherente y bueno, pues porque aquí eran los 12 años y él estaba sentado, no estaba haciendo otra cosa, estaba en las cosas del Padre, pero de acuerdo a lo que le tocaba, porque a los 33 años la responsabilidad, la no ociosidad con Dios era dejarse morir en una cruz. Esa era la responsabilidad. Ocuparse de las cosas del papá le implicó eso. A los 33 años, a los 12 esté en la iglesia. ¿Sí me voy haciendo entender? Entonces es algo que nosotros debemos ser conscientes, porque si eso en la vida natural nos pasa una cuenta de cobro tan alta, en la vida natural, si usted es ocioso, el costo es altísimo. Si usted quiere una vida sin responsabilidades, esté dispuesto a asumir el costo que eso implica. Amén. Y un niño no puede estar ocioso. Incluso, mire, si es tiempo para descansar, porque todos necesitamos descansar, ¿sí? Un niño también necesita descansar. El hecho de que sea descansar no es ociosidad, porque si está descansando es el tiempo que requiere ocuparse para repararse y seguir con sus responsabilidades. ¿Sí me voy a entender? Descansar termina en ar. Si usted fue a la escuela, le dijeron que todo verbo, toda acción termina en ¿qué? En ar, oír, ¿cierto? Descansar es una acción también, ¿sí? Pero hay gente que descansa de descansar, ¿sí? Eso no es descansar, eso es ser ocioso. Amén. Porque si un niño necesita descansar, descansa porque ha tenido responsabilidades cumplidas y porque tiene que repararse para seguir cumpliendo otras. Amén. Si eso le implica a un niño, a un viejo, a una vieja, con mayor razón, descansan de descansar, duermen porque están cansados de dormir, ¿sí? O sea, si no hay responsabilidades, póngale cuidado. Amén. Y con Dios pasa igual. Usted no puede ocuparse de una relación con Dios con características de ocio, sin responsabilidades, sin compromisos. Hágalo así y verá cómo va. Amén. Mire, este niño tenía 12 años. Y miren lo que decía, lo que dice. Vamos al versículo 44. Esto era lo que pensaban sus papás. Dice: y pensando que estaba entre la compañía, es decir, entre la gente, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pensando, ¿cómo piensa usted de su ocupación con Dios? ¿Qué pensamientos tiene? Ay, es que yo solamente pienso que Dios me bendiga, que Dios me prospere. Lo que yo pienso es que Dios me haga una vida ligera.
Lo que yo pienso es que Dios me haga rico. Lo que yo pienso es que... ¿Cómo piensa? Mire, porque aquí está hablando de cómo pensaba un papá y una mamá que no entendían de cómo debía ocuparse su hijo. Ahora yo le digo, estaban tan lejos, que si estos papás hubiesen entendido, lo más probable es que estos se hubiesen metido en forma a involucrar a su hijo en las cosas de Dios, ¿sí o no? Pero les quedó más fácil pensar que se ocuparía o que estaría entre los vecinos, familiares. Mire, ¿qué piensa usted de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa? Pongámoslo en términos reducidos, de su familia nuclear. Cuando usted piensa, ¿en qué se ocuparía mi esposo? ¿En qué se ocuparía mi esposa? ¿En qué se ocuparían mis hijos? ¿Qué se le viene a la cabeza? Usted dice, no, fijo está en la iglesia. No, fijo está ensayando. No, fijo está ocupándose. Fijo está orando. Fijo está leyendo. ¿Qué piensa usted? O si alguien pensara de usted, si piensa, ¿en qué se estará ocupando ahorita tal? ¿Qué cree que responde? ¿Amén? ¿Cómo cree que a usted lo van a referenciar? Si alguien pretende a usted encontrarlo, ¿a dónde lo buscan? Entonces diría, no, pues a mí no, mejor no digo nada. Piense usted. ¿Sí me hago entender? Porque eso que usted inspira para pensar, o eso que usted piensa de otros, nos da señales de qué tan ociosos somos y qué tan ociosos estamos frente a las cosas de Dios. Porque si dicen, fijo está durmiendo, grave. Oh, ni sé, peor todavía. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde andará? Mire, las personas dedicadas al consumo de sustancias psicoactivas no se sabe ni dónde andan, ¿sí o no? Tienen tanto tiempo y no tienen ninguna obligación que les da. La única obligación que tienen es buscar para el consumo, la única responsabilidad. Pero es una vida muy ociosa, tienen mucho tiempo. Amén. Y a veces a nosotros a los hijos los queremos dejar tanto tiempo para que tengan en qué ocuparse, a ver en qué se ocupan. Y en eso debemos tener cuidado. Amén. Entonces estos papás pensaban así. Pues si fueron a buscarlo entre los parientes y los conocidos, era porque lo más probable es que esté ahí. Y totalmente desfasados, mire, totalmente, ¿no? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. O sea, en 3 días no se les ocurrió ir al templo a buscarlo. En 3 días. O sea, es como que, no, en últimas, pues allá. La última opción va a ser allá. ¿Será que a ustedes, sus familiares, se les ocurre venirlos a buscar aquí? O si no los encuentran, van a decir, fijo está trabajando, ahí trabaja él. ¿Dónde andará? Ya ha de aparecer. Imagínense, ¿sí me hago entender? Si a veces no los encuentran ni en el servicio que tienen, ni ahí se los encuentran. ¿A usted no le tocaba servir? ¿Dónde andará?
¿Sí me voy haciendo entender? Eso implica ociosidad, una vida sin responsabilidad. Y quiere que Dios lo bendiga siendo ocioso. Así no es. ¿Listo? Entonces dice: sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Mire, ¿qué implica entonces no estar ocioso en las cosas de Dios? Implica, primero, estar en el templo. Por eso es importante la iglesia. Nosotros no podemos decir que yo tengo una relación con Dios en mi casa. La ocupación que Dios hizo, Jesús, siendo Dios, lo hacía en el templo. Si usted es de las personas que cree que no necesita de iglesia y que no necesita estar asistiendo a un templo, pues eso es estar ocioso en las cosas de Dios. Amén. Estar ocupado del negocio de Dios implica estar en el templo. ¿Implica ir uno más? No, estar en el templo sentado en medio de los doctores, es decir, involucrado, es decir, en una interacción, es decir, en una acción. Amén. Porque usted puede estar en el templo pero en la periferia, y eso también es estar ocioso. Entonces Jesús estaba en medio, escuchando. Si usted viene a la iglesia y se duerme y no escucha la palabra, es una ocupación ociosa. Toca escuchar, toca atender, preguntando. O sea, que haya inquietud, que haya un interés por las cosas de Dios. Y todos los que le oían, quiere decir que también hablaba. Amén. Si usted no va al templo, si usted no escucha, si usted no se inquieta, si usted no interactúa, si usted ni siquiera habla, si usted no está compenetrado en este asunto, es ocioso en las cosas de Dios. Es ocioso. Eso implica estar en un negocio, usted solamente pensando en que le dé plata. En su trabajo. Si en su trabajo usted ni va, si usted no interactúa, si usted no aprende porque no escucha lo que el negocio requiere, si usted no habla, si usted no está metido, si usted no está en la juega, usted está siendo ocioso en su negocio, en su trabajo, en su ocupación. No pretenda que así prospere. ¿Sí? Implica untarse, meterse, estar ahí, mire. Y con Dios no hay excepción, con Él también toca. Amén. Entonces dice: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban más perdidos, estaban ustedes que yo. Estaban tan perdidos que no entienden que yo tengo que ocuparme en las cosas de mi padre, y se les ocurre como última opción irme a buscar el templo. Yo no estaba perdido, más perdidos están ustedes, miren. Y el no entender, ¿qué les produce? Angustia. Angustia. El no entender cómo ocuparnos de los negocios de nuestro papá nos va a dar angustia. ¿Qué será? Llora y lloracite y estás perdido, estás ocioso. Amén. Hay muchas angustias que nosotros podemos experimentar solo por no entender cómo ocuparnos de Dios. Yo estoy esperando que se le resuelva el tema, y lo primero que tiene que hacer es entender. Pero ni pregunta, ni oye, ni va. ¿Sí me hago entender? Si usted no alcanza a identificar qué tan entendido está su hijo o su hija de las cosas de Dios, ¿eso qué le va a dar? Angustia. Él se va a angustiar. Amén. Entonces,
Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre? Póngale cuidado a esto: me es necesario. El primer nivel de entendimiento de la ocupación con Dios es que usted entienda que es una necesidad. Porque si usted piensa que es una opción, ya está ocioso. Amén. Usted trabaja, ¿por qué? ¿Qué es lo primero que usted entendió para ir a trabajar o prepararse para trabajar? Que lo necesitaba. Si no está en el nivel básico de entender que lo necesita, ya está ocioso. Amén. Lo básico, por lo menos entienda que lo necesita. Y usted cree que el papá es el que me necesita a mí. No. Usted necesita entender que debe estar ahí. Que su trabajo lo necesita usted. No. Usted necesita el trabajo. Amén. Porque si empieza por ni siquiera entender su necesidad, ocioso, perdido y angustiado. Amén. Entonces, más ellos no entendieron las palabras que les habló. No lo entendieron. Porque esto no es tan fácil entenderlo. Y si usted no empieza por entender la necesidad, peor. Amén. Ahora, pueda que usted no lo entienda. No todos entendemos a la primera. A veces porque químicamente la cabeza no da. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Mire, aquí dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Mire lo que implica también entender. ¿Y estaba qué? Sujeto. Si usted no tiene sujeción, también está ocioso. Porque la sujeción es lo que a usted le permite entender sus responsabilidades. Si usted se suelta del jefe, si no se sujeta al jefe, ¿cómo entiende sus responsabilidades? Empieza a ser ocioso, perdido, angustiado. Amén. Si usted se involucra en una relación con Dios sin sujeción, ¿cómo tiene responsabilidades? ¿Cómo tiene obligaciones que cumplir? Ocioso. Y eso no prospera. Y eso sale caro. En la vida sale caro. La única manera donde usted puede tener responsabilidades es en sujeción. Y eso implica ocuparse. Amén. Si hasta el trabajo usted le pone horario, usted tiene que sujetarse a ese horario. Si no se sujeta a ese horario, ocioso. Y después angustiado porque lo echan. ¿Sí me hago entender? Eso también implica estar ocupado del negocio. ¿Ven? Y son muchos. Por eso dice: los negocios de mi padre. O sea, hay muchas responsabilidades. Y usted quiere solamente una: asistir sagradamente a los cultos. Son muchas las obligaciones. Son muchos los negocios de su papá. Amén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mire, y su madre, ¿qué dice? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una mujer que no entendía, pero que guardaba eso que escuchaba. ¿Qué quiere decir guardar? Abrigarlo, tenerlo presente, meditarlo, considerarlo, reflexionarlo. Esta mujer no entendía, pero guardaba esto en su corazón.
Y lo que ella guardó, reflexionó, pensó, meditó, le permitió después entender. Amén. Entonces esta mujer, ¿con qué entendió más? Con las palabras que le dijo el ángel cuando iba a quedar en embarazo. Porque ella le había dicho: vas a tener un hijo, el Mesías, el Salvador. Ya se lo había dicho, pero no lo entendía. 12 años después y seguía sin entenderlo. Pero entonces guardaba y reflexionaba. Usted entiende más por lo que medite en la palabra de Dios de día y de noche que en el estar ahí palabras a una cabeza hueca. Hay que meditar, porque eso le da entendimiento. Y hay un tiempo para entenderlo. Mire, yo aquí les hago un llamado de atención a los papás y mamás, y los que quieran tener hijos. ¿Qué tanto usted incide en que sus hijos entiendan el llamado que tienen de Dios? ¿Qué tanto medita usted en su cabezota de lo que Dios quiere con esos hijos? ¿Qué tanto usted reflexiona y guarda en su corazón? ¿Qué tanto usted está entendiendo para sus hijos como para hacerles entender a ellos? Porque después no se queje. No se queje. Porque usted es la primera influencia, hasta con su testimonio, en los niños. Hasta con su testimonio usted les está incidiendo en el entendimiento. Y usted esperando a que crezcan y con la edad van a entender. Mire, peor. Con la edad entienden otras cosas ociosas, porque piensan que tienen tanto tiempo libre que ir a la iglesia es perderlo, que ocuparse de las cosas de Dios es perder la juventud. ¿Qué tanto está incidiendo usted en ese entendimiento? Entonces eso debemos tenerlo claro. Esta mujer no entendía, pero guardaba, meditaba, reflexionaba. Algún día eso le permitirá entender, para no oponerse a los propósitos de Dios. Porque ¿qué más que una madre ver morir a su hijo? ¿Ah? Y si no lo entendía, era la segunda que le decía: apártate de mí, Satanás. Usted, si no entiende los propósitos que Dios tiene con usted y con su casa, puede terminar siendo tropiezo para que se cumpla, porque no lo entiende y los lleva a ocuparse de una manera ociosa. O sea, vamos si hay tiempo, porque si no hay tiempo, entonces no. Vamos y que haga si le gusta, porque si no le gusta, ¿cómo lo obligo? Es que al niño más le gusta otra cosa, entonces pues mejora lo que le gusta. ¿Yo cómo le obligo a que se ocupe de las cosas de Dios? Yo no le digo que lo obligue, pero por lo menos entiéndalo usted para que se lo haga entender. Amén. Porque el entendimiento es individual. Y para cerrar, dice: descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué condiciones se necesitan para crecer? En sabiduría, en estatura hasta donde se pueda, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué condiciones se necesitan? Mire, ocuparse sin ocio de las cosas del Padre, ir al templo, involucrarse, estar en medio de los que enseñan la palabra, escuchar, preguntar, hablar, interesarse. Miren, eso implica que crezcan y entender que lo necesitamos. Amén.
así usted va a crecer en sabiduría. Tal vez en estatura ya no, ¿sí? En sabiduría, pero sus hijos sí, hasta en estatura pueden crecer. Que crezcan en gracia para con Dios. Si en este mundo lo que se necesita es la gracia de Dios encima nuestro. No solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Pero en una vida ociosa no se puede. Amén. Entonces pregúntese usted, ¿qué tan ocioso está en las cosas de Dios? Amén. ¿Qué tan ocioso es en su desempeño? Porque no espere cosa alguna. Amén. E interésese que su familia sea una familia con disciplinas en torno a las responsabilidades con Dios. No promueva, no favorezca, no patrocine desempeños ociosos. Su casa no será bendecida. No será bendecida. Mire, y con los niños hasta cierta edad. Después crecen y llevarlos a que entiendan esto es durísimo. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Usted lo quiere instruir cuando ya está viejo. Al niño, ahí hay que instruirlo, mire. Porque si no, se va a estar perdido usted, angustiado usted. Perdido el niño y angustiado el niño, que ya no es niño. En esto hay que ser entendidos. Amén. Vamos a orar.